Bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso del idioma Maya Ekchi. Hoy vamos a trabajar una actividad muy especial, la presentación oral de nuestra familia. Esta lección nos ayudará a practicar cómo hablar sobre nuestros seres queridos. Hablar de la familia es una forma hermosa de conectar con nuestras raíces, nuestra historia y nuestras emociones. Además, es una excelente oportunidad para aprender vocabulario útil y frases sencillas que nos servirán en conversaciones cotidianas. Así que prepárense para conocer nuevas palabras, practicar su pronunciación y compartir un poco sobre las personas que más quieren. Vamos a comenzar con el vocabulario básico. Aquí aprenderemos cómo se dice cada miembro de la familia en Erchi, vocabulario que en la lección anterior ya viene aprendiendo. También veremos ejemplos de cómo usar estas palabras en frases completas. Linjunkabal, mi familia. Shkutbal, ejemplo. Linjunkabal walnim, mi familia es muy grande. Linna, mi mamá. Shkutbal, ejemplo. Lishkaba lina aanch Marie. Mi mamá se llama María. Linchukwa, mi papá. Shkutbal, ejemplo. Lishkaba linchukwa aanahlu. Mi papá se llama Pedro. Likwas, mi hermano. Shkutbal, ejemplo. Lishkaba likwas a Ana Luis. Mi hermano se llama Luis. Likwanap, mi hermana. Shkutbal. Lishkaba likwanap a An Shwana. Mi hermana se llama Juana. Likwalal, mi hijo. Lishkaba likwalal aan Mateo. Mi hijo se llama Mateo. Linrapin, mi hija. Lishkaba linrapin aan Julia. Mi hija se llama Julia. Linnachin, mi abuela. Shkutbal. Lishkaba linachin aan Rosa. Mi abuela se llama Rosa. Linchukwachin, mi abuelo. Shkutbal. Lishkaba linchukwachin aan José. Mi abuelo se llama José. Likwikan, mi tío. Shkutbal. Lishkaba likwikan aan Aníbal. Mi tío se llama Aníbal. Likwikana, mi tía. Shkutbal. Lishkaba likwikana aan Carla. Mi tía se llama Carla. Ahora, vamos a practicar algunas frases que puedes usar para presentar a tu familia. Ti atinak chirish ni junkabal. Voy a hablar sobre mi familia. Lishkaba lina aan sh. Mi mamá se llama. Y usted completa la frase. Lishkaba linchukwa aan Mi papá se llama. Lishkaba likwas aan Mi hermano se llama. Lishkaba likwanap aan Mi hermana se llama. Lishkaba linachin aan Mi abuela se llama. Lishkaba linchukwachin aan Mi abuelo se llama.
Para la tarea que debes de presentar para esta lección, debes de completar estas frases que acabamos de aprender con los nombres reales de tus familiares y así construir una presentación personalizada en formato de video y subirlo en el espacio que corresponde en Google Classroom. Muy bien, hemos aprendido cómo hablar sobre nuestra familia. Esta lección no solo nos ayuda a practicar el idioma, sino que también nos conecta con nuestras raíces y nos permite compartir quiénes somos. Recuerden que aprender un idioma es como construir un puente entre culturas. Cada palabra que aprenden en Erche es una forma de honrar la sabiduría ancestral y mantener viva nuestra identidad. Sigan practicando, sigan aprendiendo y sobre todo, sigan sintiéndose orgullosos de hablar el idioma Maya Erchi. Keachol, Chistorbali Katinopal, Maya Erchi. Tosahun Chilikutan. Nos vemos en la próxima lección. Chakuilakwi.